Explorar el océano significa soportar la presión de 50 aviones Jumbo y navegar en un entorno prácticamente oscuro. Desde un continente perdido hasta una ciudad oculta, aquí hay 20 descubrimientos oceánicos recientes que podrían cambiar la historia. Número 20. El continente perdido de Sealandia. Recientemente, los investigadores descubrieron un continente conocido como Sealandia, una vasta masa de tierra submarina ubicada al este de Australia. Este continente mide la asombrosa cantidad de 1.9 millones de millas cuadradas, lo que lo convierte en casi el doble del tamaño de la India. ¿Quién habría pensado que este enorme continente alguna vez fue considerado algo imaginario? Verá, los científicos investigaron mucho antes de que finalmente descubrieran que este continente realmente existe. Fue mediante la recopilación de datos satelitales avanzados y muestras de rocas que los investigadores finalmente nombraron a Sealandia como continente. Esta masa de tierra pasó varios criterios antes de ser considerada un continente. Por un lado, su corteza es más gruesa y menos densa que la corteza oceánica que la rodea. Tiene límites geológicos claros que la separan del fondo del océano. Además, con su área, cumple cómodamente con los requisitos de tamaño para un continente. Si un continente entero permanece oculto durante tanto tiempo sin que lo sepamos, ¿quién sabe qué más queda sin descubrir? Número 19. Los tiburones de Groenlandia. Pueden vivir más de 250 años, y los científicos creen que podrían descubrir el secreto para una vida más larga para los humanos. Los tiburones de Groenlandia son conocidos por su lento crecimiento y sus hábitats gélidos. Estos tiburones crecen menos de 1 centímetro por año, y tardan más de un siglo en alcanzar la madurez. Los científicos han utilizado la datación por radiocarbono en las islas de estos tiburones para determinar su edad, revelando que pueden vivir al menos 272 años, y algunas estimaciones sugieren que pueden vivir más de 400 años. Durante mucho tiempo, esta longevidad fue un misterio. Sin embargo, recientemente los investigadores finalmente descubrieron el secreto detrás de la larga vida de los tiburones de Groenlandia. Las investigaciones indican que los tiburones de Groenlandia tienen un metabolismo notablemente estable. A diferencia de la mayoría de los animales, su actividad metabólica muscular no varía significativamente con la edad. Esta consistencia metabólica podría ser un factor clave en su longevidad. Los científicos ahora esperan que al comprender el crecimiento de los tiburones de Groenlandia, podamos prolongar nuestras propias vidas. Sin embargo, no es lo que uno piensa. Los científicos están explorando cómo los procesos metabólicos estables de estos tiburones podrían informar nuevas estrategias para combatir las enfermedades relacionadas con la edad en los seres humanos, particularmente en el ámbito de la salud cardiovascular. Las enzimas que permanecen activas en estos tiburones, incluso a edades avanzadas, podrían ofrecer pistas para desarrollar tratamientos que mantengan la salud cardíaca y la vitalidad general en los seres humanos. Desafortunadamente para nosotros, el futuro de los tiburones de Groenlandia es incierto. Con un tiempo de generación tan largo, no alcanzan la madurez hasta alrededor de los 150 años, lo que los hace vulnerables y fáciles de sucumbir a los cambios. Número 18. Un naufragio histórico de la Edad de Bronce. En el verano de 1982, un buceador de esponjas local llamado Mehmet se topó con algo extraordinario en la costa de El Ubarín, cerca de Koş, en el suroeste de Turquía. Lo que encontró fue un naufragio que data de finales del siglo XIV a.C. Este barco, conocido como el Ayuberán, resultó ser uno de los naufragios más antiguos y ricos jamás descubiertos. Este barco, de entre 15 y 16 metros de largo, fue construido con el método de la concha, una técnica que implica uniones de mortaja y espiga, similares a las utilizadas en los barcos griegos y romanos posteriores. Estaba hecho de cedro libanés y roble, materiales conocidos por su durabilidad. Pero no fue solo la construcción del barco lo que fue notable. Su carga también fue innovadora. El barco transportaba más de 20 toneladas de mercancías, incluida la mayor colección de metales en bruto de la Edad del Bronce jamás encontrada, suficiente para producir alrededor de 11 toneladas de bronce. Número 16. La memoria de las anguilas europeas. Durante mucho tiempo, la memoria de las anguilas europeas ha sido fascinante, y ha sido un misterio cómo las anguilas, en particular las anguilas europeas,
podían volver a su lugar de nacimiento en el mar de los Sargazos. Sin embargo, recientemente, los investigadores creen haber descubierto finalmente un secreto. Investigadores de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami descubrieron que estas anguilas poseen una memoria magnética que les permite recordar y navegar por las corrientes de agua utilizando el campo magnético de la Tierra. Esta capacidad, que antes se conocía en especies como las tortugas marinas y algunas aves, ahora se confirma por primera vez en los peces. Como he dicho antes, las anguilas europeas nacen en el mar de los Sargazos, pero pasan la mayor parte de su vida en ríos de agua dulce de Europa y el norte de África. Para volver a su lugar de nacimiento para desovar, dependen de señales geomagnéticas impresas durante sus primeras etapas de vida. Estas anguilas pueden detectar variaciones en el campo magnético de la Tierra y utilizar esta información para navegar por corrientes de agua complejas, lo que garantiza que lleguen a su destino. Los investigadores están entusiasmados con la posibilidad de explorar más a fondo la magnetorrecepción. Su objetivo es estudiar otras especies de peces para ver si comparten esta capacidad. Número 15. Un virus misterioso en el fondo de la fosa de las Marianas. Los investigadores de China han desenterrado un nuevo y misterioso virus en las profundidades de la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. El virus recién descubierto, llamado VBHM-EIH4907, se encontró a una asombrosa profundidad de 9.800 metros dentro de la fosa de las Marianas. Esto lo convierte en el virus conocido más profundo jamás identificado. El virus es un bacteriófago, un tipo de virus que infecta a las bacterias y utiliza su maquinaria celular para reproducirse. Ahora, antes de que se preocupe, déjeme decirle que no es una amenaza para la humanidad. La fosa de las Marianas, con sus presiones aplastantes, temperaturas rígidas y oscuridad total, es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. A pesar de estas condiciones extremas, la vida prospera allí en formas inesperadas. El virus, descubierto por el equipo de la Universidad Oceánica de China, ataca específicamente a las bacterias de la familia Halimonus, que se encuentran comúnmente cerca de los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. Estos respiraderos emiten agua hirviendo rica en minerales, creando un entorno único y desafiante donde solo pueden sobrevivir organismos altamente especializados. Este descubrimiento hace avanzar significativamente nuestra comprensión de los ecosistemas de las profundidades marinas y la diversidad de formas de vida que los habitan. También abre nuevas vías para estudiar cómo interactúan los virus y las bacterias en entornos extremos. Número 14. Los extraños agujeros. En julio de 2022, durante una misión de exploración de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, mientras se encontraban en su barco explorador Okeanos, los investigadores descubrieron algo extraño en el fondo del océano. Agujeros. Pequeños agujeros que forman una línea recta en el fondo del océano. Ahora bien, encontrar pequeños agujeros en el fondo del océano no fue algo extraño. Estos agujeros, sin embargo, eran extrañamente sistemáticos, casi como si hubieran sido hechos deliberadamente. ¿Pero por qué exactamente? Los agujeros en cuestión fueron descubiertos a una asombrosa distancia de 6 millas debajo de la superficie en la dorsal del Atlántico Medio. Alrededor de cada agujero había pequeños montones de sedimento, lo que sugería que algo los había excavado. Estos hallazgos no fueron los primeros de su tipo. Científicos marinos informaron sobre agujeros similares en la misma región en 2004, pero sus orígenes siguen siendo desconocidos. Los investigadores han propuesto varias teorías para explicar la existencia de estos agujeros: de fenómeno natural, escape de gas a criaturas marinas desconocidas, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna explicación definitiva. Todo lo que podemos hacer es documentar y observar esta anomalía con la esperanza de poder encontrar al culpable en acción. Sin más información, todo lo que podemos hacer es esperar y especular. Es posible que una criatura marina sea la responsable de estos agujeros, pero tenemos que esperar y descubrir exactamente qué criatura marina es. Número 13. El campo hidrotermal de la ciudad perdida. En los últimos años, los investigadores han descubierto una ciudad perdida bajo el agua. Sin embargo, no es una ciudad perdida común y corriente. Esta ciudad está compuesta por respiraderos hidrotermales.
Esta región se encuentra en la dorsal mesoatlántica y es una de las más misteriosas y enigmáticas de los océanos del mundo. Conocida como el campo hidrotermal de la Ciudad Perdida, esta región fue descubierta a unos 700 metros por debajo de la superficie de una montaña submarina llamada Macizo de la Atlántida. A diferencia de los respiraderos hidrotermales típicos, que se alimentan de la actividad volcánica, los respiraderos de la Ciudad Perdida son impulsados por un proceso llamado serpentinización, un proceso que ocurre debido a una reacción entre el agua de mar y las rocas del manto. El terreno de la Ciudad Perdida está dominado por imponentes chimeneas de carbonita, algunas de las cuales se elevan hasta 60 metros, lo que hace que esta Ciudad Perdida parezca algo sacado de otro planeta. La Ciudad Perdida ha intrigado a los científicos no solo por su geología y química únicas, sino también por sus posibles implicaciones para el origen de la vida en la Tierra y posiblemente en otros planetas. Los ingredientes simples necesarios para la vida, roca, agua y energía química, son abundantes aquí. Esto significa que tiene un entorno casi similar al de otros planetas del Sistema Solar, lo que lo convierte en un candidato ideal para estudiar cómo podría surgir la vida en otros planetas, como en la luna Europa de Júpiter o en la luna Encélado de Saturno. Número 12. 119.000 volcanes submarinos descubiertos. Con satélites de radar de alta resolución en 2023, los investigadores anunciaron un descubrimiento increíble. Volcanes submarinos, miles de ellos. Un equipo de oceanógrafos de la institución Scripps de Oceanografía, en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de Chungnam y la Universidad de Hawái, utilizó datos de varios satélites de radar, incluido el CryoSat-2 de la Agencia Espacial Europea y el satélite franco-indio Searle. Gracias a esto, los investigadores descubrieron 19 volcanes submarinos previamente desconocidos, también conocidos como montes submarinos, esparcidos por el fondo marino. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos montes submarinos? Verá, los montes submarinos se forman por la actividad volcánica y pueden elevarse miles de metros desde el fondo del océano. Desempeñan un papel crucial en la configuración de las corrientes oceánicas y los ecosistemas marinos. Cuando las corrientes oceánicas golpean estas montañas submarinas, se ven obligadas a ascender, trayendo agua fría y rica en nutrientes a la superficie, que sustenta una gran variedad de vida marina. Comprender la distribución y la morfología de estos montes submarinos ayuda a los científicos a comprender mejor el océano, lo que podría conducir a más descubrimientos innovadores en el futuro. Número 11. Una especie de tiburón rara. Una de las especies de tiburón más extrañas es el tiburón de boca ancha. Descubierta por primera vez en la costa de Hawái, esta especie ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Fue descubierta inesperadamente cuando uno se enredó en los cables de un buque de investigación de la Marina estadounidense. Este encuentro inesperado reveló la especie previamente desconocida, y desde entonces se han registrado menos de 100 avistamientos, lo que lo convierte en uno de los tiburones más raros del mundo. Una de las características más llamativas del tiburón de boca ancha es su enorme boca, que puede medir hasta 4 pies de ancho. Esta gran boca está equipada con hasta 50 filas de dientes diminutos en la mandíbula superior y 75 filas en la mandíbula inferior, perfecto para su estilo de vida de alimentación por filtración. La cabeza del tiburón es grande y bulbosa, lo que contribuye a su apariencia distintiva. Pueden crecer hasta 5.5 metros de largo y pesar alrededor de 12-70 kilos, lo que los convierte en una de las especies de tiburones más grandes. Ahora bien, la razón por la que rara vez vemos esta especie de tiburón es porque habitan en aguas profundas y suelen encontrarse a profundidades que van desde los 150 a los 4.500 metros. Es por eso que, hasta el día de hoy, el tiburón de boca grande sigue siendo una de las criaturas más enigmáticas de los océanos y aún queda mucho por aprender sobre su comportamiento y ecología. Número 10. Monstruo pollo sin cabeza. ¿Sabías que hay un pollo sin cabeza bajo el agua? Pero probablemente no sea lo que estás pensando. El pollo sin cabeza recibió su nombre por su apariencia. A pesar de su apodo, el monstruo pollo sin cabeza no es, en realidad, un pollo, sino más bien un peculiar pepino de mar que se asemeja a un pollo desplumado y sin cabeza que flota en las oscuras aguas del océano. Esta criatura, que se encuentra en el océano austral de la Antártida Oriental,
Tiene un cuerpo gelatinoso y translúcido que puede variar en color del rosa al rojo intenso. Está equipado con apéndices de natación palmeados que le permiten flotar y moverse con gracia a través del agua. Estos apéndices también le ayudan a evitar a los depredadores al alejarse rápidamente del peligro. Esta criatura se alimenta filtrando los sedimentos del fondo del océano, utilizando sus estructuras en forma de tentáculos para recoger materia orgánica. Esto lo convierte en una parte esencial del ecosistema de las profundidades marinas, ya que ayuda a reciclar nutrientes y sustenta la red alimentaria del océano. Aparte de eso, realmente no hay nada especial en el monstruo pollo sin cabeza. Número 9. La ciudad sumergida de Dwarka. Según la mitología hindú, Dwarka era una magnífica ciudad construida por el señor Krishna en la costa occidental de la India. Se la describía como una ciudad de grandes palacios, jardines y templos, a menudo denominada la Ciudad Dorada. La leyenda dice que después de la partida del señor Ka del mundo mortal, la ciudad enfrentó un evento catastrófico que la llevó a sumergirse en el mar Arábigo. Se cree que este evento marcó el comienzo de Kali Yuga, una época en la cosmología hindú. La búsqueda para descubrir la Dwarka sumergida comenzó en serio en la década de 1930 y vio un progreso significativo con las excavaciones submarinas realizadas entre 1983 y 1990 por el arqueólogo marino Dr. Sr. Rao y su equipo. Estas expediciones revelaron una ciudad bien planificada con cimientos fortificados, bloques de piedra, pilares e incluso artefactos antiguos como cerámica y monedas. Con esto, encontramos evidencia tangible que respalda la existencia de una ciudad antigua que coincide con la descripción que se encuentra en los textos históricos. Número 7. Colonia de peces de hielo. En enero de 2022, investigadores del Instituto Alfred Wegener en Alemania hicieron un descubrimiento asombroso mientras exploraban la plataforma de hielo Felchner en el sur del mar de Weddell. Utilizando un sistema de cámara remolcada, encontraron una colonia de cría masiva de Neopagitopsis, Iona o simplemente pez de hielo. Esta colonia se extiende por un área de aproximadamente 93 millas cuadradas y contiene alrededor de 60 millones de nidos activos, lo que la convierte en la zona de cría de peces más grande conocida en el planeta. Cada nido en esta enorme colonia consiste en un cuenco poco profundo tallado en el fondo marino rodeado de pequeñas piedras. Por lo general, un nido puede contener alrededor de 1.700 huevos, que en los peces de hielo adultos protegen. Pero, ¿qué tiene de importante este descubrimiento? Bueno, verás, la colonia de peces de hielo juega un papel crucial en el ecosistema local. La biomasa de la colonia se estima en alrededor de 60 toneladas, lo que la convierte en una fuente de alimento vital para depredadores como las focas de Weddell, que pasan una cantidad significativa de tiempo buceando en las cercanías de la colonia para alimentarse de los peces. Los investigadores han dejado sistemas de cámaras en su lugar para monitorear los nidos de peces de hielo continuamente hasta que regrese un barco de investigación. Esta observación continua ayudará a los científicos a comprender la dinámica de la colonia de cría y cómo interactúa con su entorno a lo largo del tiempo. Los datos recopilados respaldarán los esfuerzos para establecer un área marina protegida en virtud de la Convención Internacional para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Número 6. La planta más grande del mundo. Si te pido que imagines cómo se vería la planta más grande del mundo, ¿qué te viene a la mente? Apuesto a que definitivamente no es una gran extensión de pastos marinos submarinos. Sin embargo, hoy en día, esta planta enorme, que se extiende a lo largo de 112 millas a lo largo del lecho marino de Shark Bay, es conocida como la planta viva más grande del mundo. Pero, ¿cómo podría ser una planta grande cuando en realidad es solo una colección de diferentes plantas individuales? Bueno, verás, todas y cada una de estas plantas son una entidad única. Investigadores de la Universidad de Australia Occidental hicieron este descubrimiento innovador mientras estudiaban lo que inicialmente pensaron que eran múltiples praderas de pastos marinos. Sin embargo, las pruebas genéticas de las muestras revelaron que toda el área era en realidad una sola planta enorme. Esta planta ha crecido de forma continua durante aproximadamente 4.500 años, clonándose una y otra vez, hasta cubrir con éxito una zona de 112 millas.
La capacidad de las praderas marinas para clonarse es bastante rara en el reino animal, pero es más común entre plantas, hongos y bacterias. Esta propagación clonal ha permitido que las praderas marinas prosperen en una variedad de condiciones ambientales que suelen ser difíciles para otras plantas. Afortunadamente, esta gran planta ha ayudado al ecosistema local. Proporciona hábitat y alimento para una amplia gama de especies marinas, incluidas tortugas, delfines, dugongos, cangrejos y peces. Además, las praderas marinas son vitales para mantener entornos marinos saludables. Ayudan a purificar el agua, actúan como importantes sumideros de carbono al capturar y almacenar carbono y sustentan la biodiversidad. Número 5. Barco Shackleton. El barco de Shackleton fue alguna vez un faro de esperanza y exploración, muy parecido al Titanic. Sin embargo, este barco, conocido como Endurance, también tuvo un final trágico. El Endurance se hundió en 1915 durante la expedición imperial transantártica de Shackleton. Ernest Shackleton esperaba que la resistencia les ayudara a lograr el primer cruce terrestre del continente antártico. Desafortunadamente, antes de que pudieran llegar a la mitad de su viaje, el barco quedó atrapado en una densa capa de hielo, lo que obligó a Shackleton y su tripulación de 27 hombres a abandonarlo. La tripulación no se rindió e intentó liberar el Endurance del hielo, pero después de meses de intentarlo, tuvieron que tirar la toalla. Finalmente, el barco se hundió en el mar de Weddell. Durante más de un siglo permaneció bajo el agua sin ser detectado, pero en marzo de 2022 se produjo un gran avance. Se encontró el barco de Shackleton. La expedición Endurance 22 partió de Ciudad del Cabo en febrero de 2022 con el objetivo de localizar el naufragio. Utilizando tecnología avanzada, el equipo utilizó el buque de investigación polar sudafricano arrendatario Agulhas II. Equipadas con sumergibles, sonares y drones submarinos de última generación, estas herramientas permitieron a los investigadores escanear un área de 150 a 50 millas cuadradas del fondo marino. Después de semanas de búsqueda meticulosa, el equipo de expedición encontró el Endurance a una profundidad de aproximadamente 9.869 pies, a solo 4 millas al sur de su última posición registrada por el capitán del barco, Frank Worsley. Lo sorprendente es que las gélidas aguas antárticas hubieran conservado el barco de madera en impresionantes condiciones. Con el esfuerzo que requirió, el descubrimiento del Endurance todavía es aclamado como uno de los mayores hallazgos arqueológicos marítimos del siglo. Número 4. Un enorme océano debajo de la superficie de la Tierra. A principios de este año, los investigadores finalmente anunciaron el descubrimiento de un océano masivo debajo de la superficie de la Tierra. ¿En qué se diferencia esto del océano que conocemos? Bueno, esta enorme reserva de agua está oculta debajo de la corteza terrestre y es 3 veces más grande que los océanos que se encuentran en la superficie. Los investigadores descubrieron este depósito de agua oculto a unas 400 millas debajo de la superficie de la Tierra en la zona de transición del manto, que se encuentra entre el manto superior e inferior. Ahora bien, a pesar de llamarse océano, el agua aquí no está en forma líquida. Más bien, está atrapada dentro de la estructura cristalina de la ringwoodita, un mineral que actúa como una esponja. Este mineral puede retener una cantidad significativa de agua, alrededor del 1,5% de su peso, lo que puede no parecer mucho, pero dado el gran volumen de la zona de transición, constituye un depósito 3 veces más grande que todos los océanos superficiales juntos. El descubrimiento fue posible gracias a los sismómetros que estudian las ondas generadas por los terremotos. Estas ondas viajan a través del interior de la Tierra y revelan información sobre las rocas y los minerales que encuentran. ¿Cómo cambió este descubrimiento la forma en que entendemos nuestro planeta? Si bien la presencia de un depósito tan vasto sugiere que el agua de la Tierra puede haberse originado desde adentro, en lugar de ser entregada únicamente por cometas y asteroides. Número 3. Una antigua carretera de 7.000 años de antigüedad. Descubierta en el fondo del océano en 2023, los arqueólogos descubrieron una característica intrigante en el fondo del mar Adriático, frente a la costa de una isla croata. Una carretera prehistórica que data de hace 7.000 años. Esta carretera fue descubierta por arqueólogos de la Universidad de Zadar en la bahía de Gradina, cerca de la isla croata de Korčulae.
La carretera, enterrada bajo capas de lodo marino, fue encontrada aproximadamente a 16 pies bajo el agua. Se cree que fue construida por la cultura neolítica de Hvar, que prosperó en la zona entre el 6000 a.C. y el 3000 a.C. La carretera en sí tiene unos 4 metros de ancho y está hecha de placas de piedra cuidadosamente apiladas. Los investigadores creen que esta carretera probablemente sirvió como enlace entre la isla de Korla y una antigua masa de tierra artificial que alguna vez fue un asentamiento bullicioso. La datación por radiocarbono de la madera encontrada cerca del sitio sugiere que este asentamiento se remonta a alrededor del 4900 a.C. Lo intrigante es el hecho de que la construcción de una carretera de este tipo demuestra habilidades avanzadas de ingeniería y un conocimiento de la mampostería de piedra muy adelantado a su tiempo. Los investigadores continúan explorando el sitio, descubriendo más sobre las personas que construyeron esta carretera y su forma de vida. Esto significa que las investigaciones futuras podrían revelar más sobre esta intrigante carretera de 7000 años de antigüedad. Número 2. La respuesta al misterio del infame megalodón. El poderoso megalodón. Durante mucho tiempo, la cuestión de si el megalodón todavía reside en los océanos de nuestro mundo fue un misterio. Recientemente, los científicos están convencidos de que finalmente encontraron la respuesta sobre la existencia del megalodón. El megalodón vagó por los océanos hace aproximadamente entre 23 y 3.6 millones de años, durante las épocas del Mioceno y el Plioceno. Este depredador colosal es comparable con los tiburones actuales, pero la diferencia radica en sus longitudes demenciales, que pueden alcanzar la asombrosa cifra de 60 pies, con mandíbulas capaces de ejercer una fuerza de mordida de entre 108 514 y 182 201 newtons, una de las mordeduras más poderosas jamás registradas en la historia. No es de extrañar que pueda dar una mordida tan poderosa con dientes que pueden crecer más de 7 pulgadas de largo. Oficialmente, el megalodón se considera extinto. Verás, estos gigantes no pudieron seguir el ritmo del planeta cambiante. A medida que la Tierra se enfrió, los niveles del mar bajaron, reduciendo las aguas costeras cálidas y poco profundas que los megalodones preferían. Pérdida de hábitat probablemente contribuyó significativamente a su declive. Otro factor fue la competencia de otros depredadores, como el gran tiburón blanco, que apareció en la misma época y competía por presas similares. Aunque algunos siguen creyendo que el megalodón todavía deambula por los océanos del mundo, los científicos finalmente están dando su veredicto final. Se cree que los megalodones ya no existen. A pesar del atractivo de encontrar un megalodón vivo, los científicos coinciden en que este tiburón gigante se extinguió hace mucho tiempo. Después de todo, si el megalodón todavía existiera, esperaríamos encontrar evidencia como dientes recientes, cadáveres o avistamientos. Sin embargo, todos los registros fósiles datan de al menos 3.6 millones de años. Número 1. Huellas de pezuñas. Sí, has oído bien. Descubrieron huellas de pezuñas bajo el agua. Esto fue descubierto por investigadores del Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda, o NIWA. Descubrieron las marcas a unos 1500 pies de profundidad en el océano cerca de la cresta submarina. Lo desconcertante es el hecho de que no conocemos ninguna criatura oceánica que pudiera haber creado estas huellas. No fue hasta hace poco que los científicos finalmente descubrieron qué criatura era responsable de crear estos agujeros. ¿El culpable? Un pez de aguas profundas conocido como granadero o cola de rata. Verás, esta pequeña criatura tiene una forma de cabeza distintiva con un hocico largo y una boca extensible, perfecta para excavar en el fondo marino en busca de comida. Para comer, estas criaturas muerden el barro, dejando marcas que, como habrás adivinado, coincidentemente parecen pequeñas huellas de anzuelos. Comprender cómo interactúan los granaderos y otras especies de aguas profundas con su entorno ayuda a los científicos a reconstruir el complejo rompecabezas de los ecosistemas oceánicos. Con la profundidad a la que viven estas criaturas, nunca hemos tenido la oportunidad de observarlas en tiempo real. A medida que continuamos ampliando los límites de la exploración oceánica, esperamos observar más a estas criaturas de aguas profundas sin perturbarlas en su entorno natural. El océano es realmente un lugar alucinante, y estos descubrimientos solo muestran la punta del iceberg.
Nos vemos en el próximo video.